Fue una anécdota que el autor escribió y la verdad que me impactó y me gustaría compartirlo con ustedes. De pronto necesitan unas palabritas de aliento o ver las cosas de otro punto de vista. Y pues, bueno, el libro se llama El poder de la palabra. Cómo cambiar tu cerebro, tu vida conversando. El título dice: solo fue un mal día. Es imposible. Vas a correr con 200 chicos más grandes que vos, le explicaron a mi hermano cuando contó en medio de la cena que podía quedar entre los primeros en la carrera del colegio. Al día siguiente, Leandro llegó a la casa con una sonrisa alargadísima y una medalla en el cuello. Un año después me tocaba correr a mí y expresé el mismo optimismo. Visto lo ocurrido, mis viejos fueron sin ningún reparo a registrar la hazaña con una cámara aparatosa de aquellas épocas. Éramos muchísimos niños de atletismo en la largada de un circuito embarrado y fracturado por zanjas profundas. Ni bien salimos entendí que ese día no habría medalla. Me pasaban por todos lados a toda velocidad y cuando yo iba entre los últimos subiendo una cuesta que entraba al bosque, sentí un mareo, las piernas flojas, las tripas revueltas y a pocos segundos estaba arrodillado vomitando contra un árbol. Cuando recuperé algo de energía para ponerme de pie y caminar último hasta la meta, pensé: yo no sirvo para este deporte. En aquel entonces yo era un fenómeno con los números. Mis profesores de matemática me reunían con chicos cada vez más grandes para encontrar el límite de mi cálculo mental. Ese era mi lugar. Pensaba bien, corría mal, mi cuerpo era flojo, mi piel blanda y no tenía ni las fuerzas ni el temple necesario para una carrera. En ese lugar me instalé y desarrollé durante 40 años, hasta que un día, luego de trotar un par de kilómetros, sentí un dolor en el pecho. Horas después estaba en la guardia cardiológica con el cuerpo repleto de cables. La enfermera me explicó que había encontrado varias obstrucciones en las coronarias y que iba a pasarme una sonda desde la ingle al corazón para destaparlas. Temblaba de frío mientras repetía compulsivamente que todo iba a salir bien. Y así fue, las obstrucciones eran menores de lo que me habían anunciado. De vuelta a Madrid, donde me había mudado hace poco, me compré una bici. Salí un día de invierno con pantalones largos y un abrigo de lana y anduve los 15 kilómetros más decisivos de mi vida. Pedaleaba cómodo y tenía la sensación de ir corriendo la naturaleza a la velocidad justa. Los 15 kilómetros se volvieron 30, 60, 100, 200. Un día me invitaron a una cena a 350 kilómetros de mi casa y yo, como si fuese lo más natural, fui pedaleando. En algún momento de este trayecto en el que vi el amanecer, crucé el bosque y montañas y rodé solo contra el viento. Me acordé
corte del personaje que interpretaba Sean Penn en It's All About Love. No sé si lo dije bien, pero bueno. Al tomar tantas pastillas para superar el miedo a los aviones, produce el efecto inverso. Vuela sin parar, sin poner nunca un pie en la tierra. Así va yo con la bici. A los meses de haber empezado esta aventura, fui a la Morcuera, una montaña con unas pendientes durísimas de unos 9 kilómetros, y casi 2 horas después hice cima. Volví varias veces y la Morcuera se convirtió, como para tantos otros ciclistas, en el faro de mi estado de forma. La subía cada vez más rápido, en 90 minutos, luego en 60, 50 minutos, 45, 42 y al final 38. Y si bien ese era un tiempo mucho mejor de lo que me había imaginado, me propuse un nuevo desafío: hacer cima de 35 minutos. Entrené mucho, busqué un día con sol, sin mucho calor y con poco viento. Pasé por el taller mecánico de Ángel, que me contó mientras afinaba cada engranaje de la bici que él había subido esa montaña con tantas prisas que ni siquiera había visto que a mitad de camino había un lago. Me planté al pie de la montaña y empecé a pedalear como un condenado. Ya andaba bastante justo de aire y peleaba con el sudor que me irritaba los ojos. Cuando vi a la izquierda, en medio del valle, el embalse de agua, pensé en Ángel e imaginé a tantos otros que había pasado por el mismo lugar con las piernas ardiendo, tratando de encontrar su propio límite. Me sequé los ojos y seguí pedaleando con todas mis fuerzas, sin oír más que el ruido de la cadena, hasta que se abrió el bosque y empezó a soplar el viento de cara. Faltaba solo unos 300 metros, la última subida. Me puse de pie en la bicicleta y clavé la mirada en la rueda delantera, que movía de un lado a otro con todo el peso de mi cuerpo. Poco después, por fin, el pedaleo se volvió más suave. Estaba en el llano. Solo entonces levanté la cabeza y vi el cartel marrón sobre las 2 estacas grises, en el que estaba escrito Puerto de la Morcuera, 1796 metros. La ruta angosta y mal pintada que se alargaba en el llano hasta desaparecer del otro lado de la montaña. La tierra oscura, algunas manchas de nieve sucia, de barro, y una pareja que desayunaba en una mesa de aluminio. Tiré la bicicleta al piso y yo tras ella. Descansé unos segundos para recuperar de a poco la vida y miré el reloj. 32 y 43. Había trozado mi tiempo. El sonido de ese número se convirtió en una rima perfecta. 32 y 43. 32 y 43. 32 y 43. Lo repetía igual que Antonio. Repetí su nombre frente al espejo para sentir la vida en el cuerpo. Me faltaba el aire, estaba exhausto, mareado, con arcadas al borde del vómito. Después de 30 minutos a 180 pulsaciones, mi cuerpo expresaba exactamente lo mismo que a los 8 años, cuando en plena carrera me había descompuesto frente a un árbol, y ahí recordé la frase: yo no
no sirvo para el deporte. Me llevó 40 años y 32 minutos entender cuánto me había equivocado. No es que de chico no tuviese temple, lo que no tenía era una buena condición física para la carrera. Bien porque no era mi predisposición natural o porque no había entrenado lo suficiente. Dada esa condición, había llegado al límite, quizás incluso algo que sí tendría que haber aprendido mucho más allá. Los 32 minutos y 43 segundos en la Morcuera cambiaron retrospectivamente mi niñez. Le di un abrazo al chico que había sido, con ternura, con afecto y con gran sonrisa. Le pedí una disculpa por no haber honrado el esfuerzo que él había hecho, por no haberlo entendido. Me llevó todo ese tiempo reinterpretar ese episodio que había sido el punto de partida de un estigma que yo mismo había creado. Yo no sirvo para el deporte. Si hubiese elegido otra frase del estilo de fue un mal día, diste todo lo que tenías y tenés mucho por mejorar, podría haber cambiado la historia. Escribo el libro porque creo que hay pocas cosas a las que valga más la pena dedicar nuestro tiempo que a descubrir cómo cambiar el devenir de lo que hacemos y de lo que no hacemos, de lo que sentimos, de lo que somos. El proyecto empezó con un ánimo divulgativo y terminó convirtiéndose en un viaje introspectivo para investigar aquellos lugares de mi vida en los que estaba más estancado. Ojalá algo de todo esto también les sirva a ustedes. Lo he escrito con la confianza fundada en datos y en ciencia de que es una buena herramienta para que seamos mejores personas y nos sintamos mejor, para que encontremos en definitiva mejores versiones de nosotros mismos. Y así termina la anécdota. La verdad que muchas veces tenemos una opinión sobre nosotros mismos, de lo que en realidad somos o de lo que en realidad somos capaces de hacer. Siempre nos autosaboteamos y nos hacemos menos. Espero que al escuchar esa lectura pues te llegue y pues te haga cambiar de opinión sobre tu persona. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.